Hoy vamos a hacer la tercera parte de nuestro recordatorio. Ya hicimos la base con su arco y hoy vamos a hacer los paticos. Estos que tengo aquí son todos blancos. Si ustedes los quieren hacer blancos, los pueden hacer todos blancos. Y que el ojito que es negro y el piquito puede ser amarillo o puede ser naranja, como lo tengo en este. En esta ocasión, que la base y el corazón es azul con blanco, voy a trabajar los paticos. Uno que lo vamos a dejar con el nylon a empezar a hacer el pico con las alitas azules que equivale al varón, y el otro que lo vamos a hacer todo completo, que es el que vamos a hacer el paso a paso, lo vamos a hacer con las alitas rosadas que equivale a la dama. Entonces voy a utilizar perlas número 4, negra para los ojitos, blanca para el cuerpo y rosada para las alitas de la patica, azul para las alitas del patico. Y voy a utilizar unas perlas abaco color naranja. Esos son los materiales: aguja, nylon calibre 35 y tijera. Vamos a iniciar cogiendo 10 perlas blancas. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 perlas. Así las llevamos hasta el final y anudamos. Hacemos unos 3 o 4 nudos y aquí cortamos el restante. Vamos a continuar trabajando en cada perla de estas. Vamos a hacer florecitas de 5, que si voy a meter 4 perlas. Cuatro en la primera, la reforzamos y pasamos a la siguiente, y aquí tenemos una de la base y una de la flor que acabé de hacer. Serían 2, que si solo meto 3 perlas. Y así hago las florecitas de 5, refuerzo y paso a la siguiente perla y continúo metiendo 3. Refuerzo y paso a la siguiente perla, y así metiendo 3, 3, 3 hasta llegar aquí a la última, en la cual meto solo 2 perlas. Aquí ya me falta la última. Vean, hice florecitas de 5 en todo alrededor y aquí tengo 3 perlas. Como pueden ver, solamente meto 2 en esta última y termino las florecitas
de 5. Reforzamos y ahora voy a trabajar florecita de 6 cogiendo una perla de cada flor. Tenemos florecitas de 5 que aquí quedan de 2, de 2, de 2. Por la parte de afuera 2 perlas. Voy a coger una perla de cada flor y en ella voy a trabajar flores de 6. Que si cojo 2 perlas de base y meto 4. Y así formo una flor de 6. La refuerzo y paso a coger las siguientes 2 perlas. 2 de base y una de la flor que acabo de hacer serían 3, que si meto 3. Refuerzo y así voy a continuar cogiendo 2 de base, una de la flor anterior y metiendo 3 perlas, así hasta llegar aquí al otro lado. Aquí me falta ya la última, que si aquí solo meto 2 perlas. Reforzamos y así terminamos la última florecita de 6 de esta vuelta. Ahora vamos a trabajar florecitas de 5 cogiendo una de cada flor, que si cogemos una de cada una y metemos 3 perlas. Reforzamos de una vez cogemos las 2 siguientes y una de la flor anterior serían 3, que aquí solo meto 2. Las refuerzo y continúo cogiendo 2 perlas, de la base, una de la flor anterior y metiendo 2, y así formamos florecitas de 5 hasta llegar acá al otro lado. Aquí ya me falta la última florecita de 5, que si aquí tengo 4 perlas, voy a meter solo una y así termino esta vuelta de florecitas de 5. Este patico es sumamente fácil. Si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas al canal si no te has suscrito, que le des me gusta, que actives la campanita de notificaciones y así podrás ver los nuevos proyectos que voy a lanzar.
Aquí voy a coger una perla de cada flor de estas de 5. Cojo estas dos y aquí voy a meter una perla. Una de cada flor de 5 y meto una perlita. La refuerzo y aquí voy a meter 3 perlas. Miren dónde me voy a ubicar. Aquí metí las 3, aquí tengo las 3 y en esta de aquí voy a meter 3 perlas. Y ahora paso a la otra. Ahí me quedan las 3 perlitas, si se pueden dar cuenta, y con estas voy formando la colita del patico. Refuerzo esas 3 . Aquí me queda formada la colita. Ahora voy a coger una de cada una de las flores de 5 de los lados y esta de la florecita de 3 que acabé de hacer. Serían 3 y meto una y formo una florecita de 4. La refuerzo. Ahora voy a coger la de aquí arriba de la florecita de 4 y una de cada flor de 5 de los lados. Serían aquí 3 y meto una. Con esas serían 2 florecitas de 4 que he hecho. Refuerzo. Y nuevamente cojo la del centro y una de cada flor, serían 3 y meto una para formar la tercera florecita de 4. La reforzamos bien. Ahora me voy a ubicar en estos 2 de la flor de 6 que tenemos aquí, que si voy a pasar el nylon, aquí ubicada en estos 2 voy a hacer una flor de 8. Voy a meter 6 perlas rosadas.
6. Ahí. Me salieron pegadas 4, 5 y 6. 6 perlas rosadas. La refuerzo. Y me voy a coger las dos siguientes perlas de base, una de cada flor de 6. Miren que estoy trabajando de la parte de la colita hacia adelante. Aquí voy a coger una de la rosada y dos de base, serían 3 y meto 2. Hacer una florecita de 5. Las reforzamos. Y vamos a pasar a coger una de la primera flor que hice de 8 de aquí arriba, y una de aquí de base, serían 2 y meto 3. La reforzamos. Ahora voy a coger estas dos, una de cada flor de las que tengo aquí arriba, y aquí voy a hacer una florecita de 6, que si meto 4 perlas, y ahí armo la florecita de 6. Aquí tengo la florecita de 6, voy a dejar 3 de cada lado, 3 perlas, y meto una. Así, de esta forma, para que así me dé el piquito de la ala, que si así terminamos formando la alita. Ahora vamos a pasar al otro lado. Bajamos por aquí, es más fácil pasar por aquí. Aquí voy a coger una perla de cada flor y voy a hacer el mismo proceso que hice al otro lado, que si voy a hacer aquí una flor de 8 metiendo 6 perlas rosadas. Cinco y 6 perlas rosadas. La refuerzo.
y paso a coger las siguientes dos. Una de cada flor de las florecitas de 6 de la base, y aquí meto 2 perlas porque armo una flor de 5, cogiendo 2 de la base y una rosada. Meto solamente 2 perlas. Reforzamos esta que nos quede bien apretadita, y ahora voy a coger una rosada de la flor anterior y aquí voy a hacer otra florecita de 5 metiendo 3 perlas. Que si cojo estas dos, ahora voy a hacer una florecita de 6 cogiendo una de cada una de estas perlas. Que si aquí tengo 2 de base, meto 4. Refuerzo. Aquí ya la flor reforzada, flor de 6, voy a dejar 3 perlas de cada lado. Que si voy a meter la aguja y dejar 3 perlas de este lado y 3 del otro, y aquí voy a meter una perla. Aquí nos queda de esta forma. Así terminamos la aleta. Miren qué hermosa queda. Pasar hacia abajo. Me voy a ir por toda esta orilla, que me voy a ubicar en estas 3 perlas que tengo aquí. Voy a trabajar ya la parte del cuello en estas 3 perlas. Aquí donde finalizamos la última florecita de 4, que aquí nos quedó una perla, y las 2 de las florecitas de 5 de los lados. Que si en esta de aquí voy a hacer una flor de 4, voy a meter 3 perlas blancas. Refuerzo esta, hice una florecita de 4 allí, y voy a pasar aquí a la otra. Aquí cojo una de esta flor que hice y una de la base, serían 2, meto 2 perlas blancas.
Estamos formando florecitas de 4. Y aquí dentro me queda la última, que si aquí tengo una de la base y una de cada lado, serían 3. Me falta meter una perla. Y así formaría la tercera florecita de 4. Subo a una. Aquí nuevamente voy a formar otra florecita de 4 metiendo 3. Estamos haciendo el cuello ya del patico. Me voy a la de aquí del lado. Aquí meto 2 perlas para hacer la otra florecita de 4. Y pasamos a hacer la tercera. Aquí cogemos solo 3 perlas y metemos una. La refuerzo. Aquí nuevamente hago el mismo proceso. Aquí hacemos una flor de 4 metiendo 3 perlas. La refuerzo. Y me voy a hacer la siguiente. Cojo una de esta y una de la anterior y meto 2. Refuerzo. Y me voy a coger las últimas 3. Que aquí solo meto una perla. Ya de esta forma terminamos el cuello. Pueden ver, miren cómo nos va quedando. Ahora en esta de aquí voy a hacer una florecita de 5, que si voy a meter 4 perlas. Las reforzamos bien. Y voy a pasar a la siguiente. En esta de aquí al lado voy a hacer otra florecita de 5. Cogiendo solo la base, meto 4. Miren que no estoy tocando las 5 de al lado.
refuerzo y aquí de la parte de atrás sí voy a coger una de cada flor. Aquí tendremos 3 métodos. Refuerzo. Miren cómo nos va quedando. Terminamos la florecita de aquí atrás. Ahora me voy a ubicar en esta perla. Voy a coger una de esta y una de la parte de atrás, serían 2 perlas, y voy a hacer aquí una florecita de 5, pero de este lado voy a meter una perla negra y meto 2 perlas blancas. Me voy a pasar al otro lado y voy a hacer el mismo proceso. Aquí tengo 3 perlas que sí voy a meter una negra y una blanca, y vamos a armar esta otra florecita de 5. Reforzamos. Ya nos falta la parte de aquí al frente, que si aquí voy a hacer una florecita de 5. No me haga. Vamos a hacer una florecita de 5 cogiendo esta negra y esta blanca. Si cogemos esas dos y metemos 3 perlas, 3 perlas blancas. Ahora vamos a trabajar en esta perla, con esta perla blanca. Después de la negra, la tercera, o sea, la segunda blanca, que si aquí vamos a meter una perla blanca, cogemos la negra del otro lado y la blanca. Ahí tendríamos 4 perlas, metemos una. De esta forma. Armamos ahí otra florecita de 5. Aquí nos quedan 4 perlas, si se pueden dar cuenta. Que si aquí en esta perla voy a trabajar, en estas dos voy a trabajar el pico. Que si aquí voy a meter 3 perlas naranja.
La refuerzo. Ahora me voy a ubicar en esta otra perla. Aquí voy a hacer otra florecita de 4, cogiendo una naranja y la blanca serían 2, meto 2. Meto 2 perlas. Aquí voy a meter una perla que voy a formar el piquito. Aquí me paso al otro lado. Miren ya cómo queda. Ahora en la parte de abajo me voy a ir por esta naranja. Aquí si ustedes desean la pueden meter blanca, la pueden meter naranja. Yo regularmente la meto blanca. Le colocamos una perlita y reforzamos el piquito, que nos queda de esta forma. Así para que no quede tan abierto, le colocamos esa perlita abajo. Así nos quedaría nuestro patico ya terminado. Que si ahora yo me voy a ir por estas perlas, puede ser por aquí. Me voy a hacer a un lado para hacer el remate. Y que quede metido dentro de la perlita. Y aquí terminamos uno. Este mismo proceso que utilizamos en este, lo vamos a utilizar en este otro que vamos a hacer con las alitas azules, o como les dije, si ustedes lo quieren hacer todo blanco también se puede. Que sí, ya ahí tendríamos los dos, pero el azul o el otro pato que vamos a hacer le vamos a dejar el nylon como lo tenemos en este, para así terminar el pico y unir los dos, porque la idea es que los piquitos le queden así unidos. Que si aquí vamos a meter 3 perlas naranja. Las reforzamos y nos vamos a la otra perla blanca, y aquí vamos a meter 2 perlas naranja. Que si ahí tenemos los 4, la florecita de 4. Que si ahora en vez de meterle la otra perlita aquí, vamos a unir los dos piquitos. Que si vamos a coger es la perla del pico del otro pato, de esta forma, y paso las otras 2 perlas. Así nos quedaría nuestro piquito unido. Le voy a colocar la perla blanca de la parte de abajo a este. Que no se la había colocado.
que si así nos quedaría uniendo los dos. Y ahí nos quedaron los dos paticos con los picos unidos. Ahora vamos a unir nuestra base con el piquito, que si esta perla, metemos la aguja por esta perla azul y así unimos las dos partes. La última de el piquito, la última perla que metimos, y esta que aparece, la azul que aparece allí. Si le vamos a dar 2 vueltas, y ya aquí cerramos. Allí hice el nudo y voy a pasar la aguja para dejar el nudo en la perla y cortar. Muy bien, ahí nos quedaron ya los paticos pegados, la parte de arriba. Ahora nos toca pegar las bases, que si para pegar estas bases aquí en el centro, esta parte de aquí, voy a necesitar solo 2 perlas número 5. Si no tenemos número 5 no importa, colocamos 2 número 4. Voy a iniciar cogiendo, aquí tenemos una flor de 6, que si voy a coger estas dos de la parte de abajo. Y en la base, en esta perla, aquí tenemos una flor de 4, me voy a ubicar en esta perla de aquí. Miren. Que si salieron los dos del otro lado, y aquí voy a hacer el nudito. Voy a hacer unos 3 o 4 nudos y corto el restante. Y ahí pegamos una parte. Ahora me voy a pasar me voy a ir ayudando con la pinza. Voy a pasar el nylon por todas estas perlas hasta llegar acá al frente. Bueno, aquí voy a coger estos dos de aquí al frente
y los voy a unir con la perla esta de aquí abajo, que queda en en esa misma dirección. Lo refuerzo. Me voy a pasar por la perla, por esta perla azul de abajo. Y voy a ubicar el otro patico del otro lado. Voy a coger en este también las dos de la parte de todo el frente. Así, de esta forma me queda unida la base. Ahora voy a subir. Voy a coger estas dos perlas y aquí voy a meter una perla número 5 y voy a unir con las dos del otro lado. Y del otro lado meto otra perla número 5. Tenemos cuidado que no se nos enrede el nylon. Y así nos quedan, mire, vean cómo nos van quedando ya bien, bien tececitos, formaditos allí los paticos. Refuerzo que me queden bien apretaditos. Todavía tengo sueltos los rosados, el pato rosado de la parte de atrás. Que si ahora me voy a pasar por todas estas hasta llegar acá al otro lado. Ya pasé el nylon hasta el otro, hasta acá al fondo, que si me faltan pasarlo aquí estas dos, la parte de la colita.
y unirlo con la perla azul de abajo. Miren, con la de la última florecita de 4, con esa perla de ahí unimos. Que nos quede bien firme. Ahora vamos a pasar hacia la perla de al lado. Aquí voy a pasar la aguja para poder pasarla a este otro lado. Muy bien, aquí voy a hacer la lazadita de aseguramiento. Lo meto por la perla para que no se nos vean nudos y cortamos y listo. Miren, aquí tenemos nuestro recordatorio, qué hermoso. Espero que les hayan gustado, denle like y compártanlo.